Buenas noches a todas. Yo feliz de estar en Sueños de Amor, una comunidad que he aprendido a amar a través de Pirosca y que definitivamente son mujeres muy bendecidas por el Señor, con un corazón alineado a lo que es su fe, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y qué bueno que podamos estar aquí comenzando, ¿verdad? Este 2026 ya, vamos por la segunda semana de este año. Esperando todas, ¿verdad? Esperanzada en que bendiciones grandes el Señor tendrá para todas nosotras. Pues este año Dios ha puesto un tema muy importante que yo he acogido para mí, lo ha puesto en manos de mi pastor en nuestra iglesia, Pastor Kelvin Soto, y nuestra pastora Ana Soto, y ha sido avanzar en el reino, ¿verdad? Avanzando en el reino, firmes en la fe y activos en el propósito. Creo que iniciando un año nosotros debemos aferrarnos, ¿verdad? A ese propósito que buscamos todas y cada una de nosotras, buscando, diría yo, cada quien en sus pensamientos y en sus proyectos que tienen a realizar este año. Qué bueno que cuando acariciamos esas cosas, nosotros la podamos poner primero en manos del Señor y que sea Él quien bendiga, ¿verdad? Esa oportunidad. Voy a estar conversando con ustedes, pero no me quiero sentir como, ¿cómo se dice? Que estamos en un monólogo. Quiero sentir a veces que me estén escuchando y que participemos todos, ¿ok? Ok, Porque yo simplemente soy un instrumento en la mano del alfarero y entonces para que vayamos, ¿verdad? Participando todos. Entonces, antes de empezar en todo lo que es esto, avanzando en el reino, quiero decirles que vamos a estar analizando Primera de Corintios 15:58, este versículo muy importante, pero quiero empezar definiendo a ustedes el significado, ¿verdad?, de la palabra avanzar. ¿Y qué es avanzar para nosotros? Bueno, avanzar es movernos, ¿verdad?, hacia adelante, es progresar, es no quedarnos detenidos, es no retroceder en nuestros objetivos o propósitos que nosotros tengamos en nuestras vidas y en nuestra vida espiritual. ¿Verdad que sí? Entonces, avanzar implica nosotros tener esa decisión, ¿verdad? De accionar y renunciar a todo lo que nos provoque un estancamiento en nuestras vidas. Porque nosotras somos hijas del rey. Y como hijas del rey que somos, no nacimos, y hijos, ¿verdad? Del rey, por si hay algún hombre que nos está acompañando aquí hoy día, eh, que somos, no nacimos para estar estancados. El Señor nos quiere llevar de cada nivel de gloria en nuestras vidas, para Él poder darnos las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Y como nos dice Primera de Corintios, ¿verdad? Ya sabiendo esa plataforma de que avanzar significa moverme y no quedarme estancado, en el reino de Dios también, no solo en mi vida personal, eh, queremos analizar un poquito más Primera de Corintios. Nos habla, dice, pero esta palabra de Primero de Corintios, ¿verdad? Que nos habla a nosotros de tomar esas decisiones y de avanzar pronto en el reino, nos da a nosotros algunas pautas importantes, ¿verdad? Que nosotros necesitamos saber para poder avanzar. Y déjenme decirle que todas personas que hoy vemos en la vida, punto de éxito, no llegó porque sí, llegó porque decidió tomó una decisión en su vida, ya sean líderes ministeriales, ya sea empresario en el orden mundial. Todos tomaron una decisión para seguir adelante. ¿Y ustedes creen que fue fácil tomar esa decisión? ¿Alguna vez ustedes se han visto que ha sido difícil tomar una decisión en su vida? Pero tienen que tomarla, porque Dios es un Dios tan amoroso que nos dio libre albedrío a nosotros para que nosotros seamos lo que decidamos. ¿Por qué camino seguir? Si seguimos por el camino de Él, por sus sendas de amor,
o seguimos por el camino del mundo. Entonces, esas personas que tomaron esas decisiones anteriormente, ¿verdad? Fueron personas que triunfaron, pero también encontraron obstáculos y se frenaron en un punto. Pero fueron resilientes, decidieron pararse y seguir caminando. Entonces, avanzar, ¿qué recordamos nosotros en aquella época, el pueblo de Israel, ¿verdad? Nos recordamos, ¿verdad? El pueblo amado por el Señor, que ellos decidieron creerle más al miedo que a la promesa que Dios les tenía. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Un pueblo que se estancó, porque creyó más el miedo que a la promesa que Dios les tenía. Y no todos llegaron a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Recuerdan ese pasaje importante de la Biblia? ¿Por qué? Porque ellos vivían en la quejabanza constante. No importa que Dios le dio maná del cielo para alimentarlo, no importa que le cubría para que no pasaran trabajo. Sin embargo, ellos solo estaban en quejabanza, eran contestatarios, ¿verdad que sí? Habría que bregar mucho con ellos, pero definitivamente eso trajo como consecuencia que no hubieran cumplido el propósito que Dios tenía para su pueblo con ellos y que muchos no pudieran gozar de esa promesa que Dios tenía para ellos. O sea que el estancamiento espiritual que muchas veces nosotros entramos para poder avanzar no es, el estancamiento espiritual no es neutral, es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando nos estancamos espiritualmente, fíjense que Dios es un caballero y se mantiene ahí. Pero si Él ve que tú no quieres continuar en tu propósito, Él simplemente se aparta y te da ese compás de espera. Pero no trate de que el compás de espera sea demasiado largo. Entonces, esta palabra de Primera de Corintios 15:51 dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué nos está llamando ahí? Firmes y constantes. Constante. Firmes y constantes, nos está diciendo que nos mantengamos siempre. Porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que, no es en vano. ¿Verdad que sí? No es que si limpias, si forma parte del cuerpo de Cristo y está en una organización, por ejemplo, por ejemplo, nosotros le voy a poner el ejemplo de Sueños de Amor aquí. Pirosca empezó, pero Pirosca tiene un staff. Sueños de Amor no es solo Pirosca, son cada uno de ustedes que están ahí. Entonces, ella hizo la presentación, la otra oró. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene cabeza, tiene brazos, tiene pies. Entonces, todos esos elementos se entrelazan unos con otros para poder servirle con excelencia el trabajo que usted está haciendo. En la organización, en su casa, en la familia hacemos equipo, con el esposo, con los hijos, con los nietos, para involucrarlo todo en ese desarrollo que es la familia. Asimismo, nosotros tenemos que tener propósito en nuestras vidas. Y como mujeres de fe, nosotros en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, tenemos que ser útil. Porque el Señor depositó un don en cada una de nosotras y ese don, ¿se recuerdan que en el pasaje bíblico que Dios repartió dones? Entonces, esos dones no es para que nosotros nos quedemos con ellos, es para que lo pongamos a disposición del reino de Dios. ¿Por qué este versículo es ideal como eje central de esta enseñanza? Primero porque habla de que estar firme y constante. Eso me dice a mí que es una lucha diaria titánica que yo tengo día a día de permanecer en los caminos del Señor. Porque eso me dice a mí, cuando me dice está firme y constante, me está diciendo, ¿verdad? Me habla de una fe inquebrantable y una estabilidad espiritual en la perseverancia, que es muy importante.
Pero también nos habla de que creciendo en la obra del Señor siempre nos llama a qué? A avanzar, a no quedarte estancada o estancado en el lugar donde está. Eso es muy importante. Cuando nos habla de vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ustedes saben qué nos está diciendo el Señor a nosotros. Nos está afirmando el propósito que desde que fuimos estado en el vientre de nuestra madre, ya tenía Dios propósito con cada uno de nosotros. Entonces, su obra no es en vano porque tiene un propósito. Y afirma aún cuando no los afirma ese propósito, aun cuando nosotros no veamos resultados. Porque muchas veces, como vivimos en este cuerpo humano que vive del pecado, ¿m? Porque eso es lo que estamos viendo en el mundo y en todos los focos donde nos desenvolvemos, esos focos que afectan nuestros techos para poder nosotros echar hacia adelante, entonces mermamos en nuestra fe, estancamos nuestro propósito y nos quebrantamos en la resiliencia. O sea, no permanecemos. Y este texto nos habla de tres aspectos importantes, hermanas, de la fe que quiero compartir con ustedes. Y es que nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos importantes para nosotros poder avanzar hacia el reino. Número uno, ser firme en la fe. Número dos, debemos tener una acción constante. Y número tres, nosotros tenemos que tener propósito eterno en el reino. ¿Alguien puede decir un amén para la gloria de Dios aquí? Amén, Amén. amén, amén. Me alegra mucho que estén ahí atentas. Y hay una frase clave que nos enseña a nosotros en en este caminar hacia avanzar al reino de Dios. Es que los que solo creen, si no es el reino de Dios no avanzan solo los que creen, sino los que permanecen firmes y caminan activamente en su llamado. ¿Y qué me dice a mí esa palabra, activamente? Esa palabra me está diciendo a mí, amadas hermanas, yo estoy en una congregación cristiana, cual sea la suya. Yo tengo que mantenerme activa en todas las cosas que realiza mi congregación cristiana. Entiéndase, línea de oración temprano en la mañana. Tengo que ser obediente a las actividades que realiza mi iglesia. Si estamos, por ejemplo, nosotros los cristianos que estamos celebrando, estamos realizando 21 días de ayuno para romper cadenas y ataduras, como nos manda el reino de Dios. Significa que yo tengo que capacitarme en la palabra, porque dice que el crecimiento de nosotros viene por el estudio de las Sagradas Escrituras, por el oír. Si no hago hábitos en esos aspectos importantes y obedecer a los lineamientos de mis pastores o guías espirituales que Dios ha puesto en la tierra, pues Dios es un Dios de orden. Nos da libre albedrío, pero nos manda guías para que escuchemos su voz. Y entonces nosotros podamos alinearnos a su propósito, pero ir avanzando en esos pasos del reino. ¿Cómo? Entrenándonos, estudiando la palabra, capacitándonos en ella, escudriñando. Escudriñar significa investigar. El pastor dijo tal cosa el domingo. Yo tengo que escudriñar la palabra. No solo porque el pastor me lo dijo, porque él es un hombre que está mordeado por el Espíritu Santo, pero tiene un cuerpo humano que se puede equivocar. Pero yo tengo la habilidad, el discernimiento y la capacidad de irme a las Santas Escrituras y buscar, eso se llama escudriñar la palabra, investigar qué significó ese versículo que el pastor nos habló hoy en el culto. Y puede ser que el pastor nos dio un mensaje ahí sobre ese versículo, pero cuando usted lo lea, el versículo le va a decir otra cosa, porque a lo mejor Dios tiene una palabra para usted. Entonces,
eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que para poder avanzar en el reino de Dios y en nuestro propósito en Él, nosotros tenemos que prepararnos en esa coinonía espiritual de nosotros doblar rodilla, ir ante el Espíritu Santo de Dios, escuchar nuestras adoraciones y alabanzas, permanecer de intercesora. Mire, hoy día, mis hermanas de la fe, si nosotros no nos apegamos a ese propósito espiritual y a esa base sólida de mantenernos en esa aura espiritual, es imposible combatir tantas cosas feas que hay hoy día en el mundo. Es imposible contrarrestar todos esos focos que pueden afectar a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, porque es un combate diario que estamos viviendo nosotros. Entonces, no se puede avanzar en el reino. La fe es el motor. Sin fe no podemos avanzar porque la fe es el motor que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y hay mucha gente, déjenme decirle, que cuando nosotros le decimos, queremos avanzar, pero miren, tenemos un problema nosotros los cristianos, que primero queremos ver la gloria de Dios en nosotros. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, yo quiero cobrar antes de trabajar, para ponérselo en ese contexto. No, proceso de aprendizaje y luego vamos a ver la gloria del Señor en ello. Definitivamente que déjenme decirle que la incredulidad que mantuvo el pueblo de Israel no fue fácil. Y eso en nosotros detiene lo que es el cumplimiento de nuestras promesas. La consecuencia que tuvo el pueblo de Israel fueron 40 años dando vueltas sin avanzar. ¿Usted quiere vivir 40 años dando vueltas sin avanzar en un mundo como el que estamos viviendo, de iniquidad, de mentira, de egoísmo, de envidia, de muchos focos negativos que hoy combaten diariamente al ser humano y el ser humano se rinde ante los placeres del mundo? ¿Por qué? Porque no tiene su fe cimentada espiritualmente en la fe de Cristo, en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios está con nosotros en todo momento, pero nos está llamando a tomar decisiones. Tú tienes que hacer tu parte. Dios hace una parte, los pastores hacen otra, pero tú tienes que tomar tus decisiones. De decir, Señor, yo me entrego a ti, Señor, yo voy a seguir tus pasos. Señor, revélate en mí qué quieres que yo haga. Y te callas porque Dios conoce todas tus necesidades y problemas. No vayas a orar donde el Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Vete al aposento alto a decir, gracias Padre por la vida que me da hoy día. Muchos no pudieron levantarse de la cama, fallecieron. Gracias Señor porque yo tengo una boca sana por donde puedo alimentarme. Gracias Padre porque mis hijos están bien. Vamos a cambiar la forma porque Dios nos está llamando a cambiar nuestro vocabulario, la forma en que le pedimos. Porque el Señor sabe que yo tengo necesidades. Se vale que usted se la diga, pero todos los días no sea repetitivo con la misma cosa. Vamos a aprender a dar gracias por lo que no han dado. Y créanme que usted va a ver la diferencia, no solo en su vida, sino en la de su familia. Porque las decisiones que nos están llamando a tomar hoy día es que no sea todo de boca. Tu accionar vaya acompañado con lo que tú predicas. No que te pares en un púlpito a decir una cosa y cuando llegues a tu casa acaba con el esposo, le habla mal a los hijos, dice palabras soez que no pueden ser pronunciadas, pecas, las mentiritas piadosas que nos acompañan. Tenemos que apartar todo, porque todas esas cosas frenan nuestras bendiciones para nosotros continuar en la fe y echar hacia adelante. Nosotros
vivimos siendo obedientes a Dios y nos llamamos humildes de corazón. Pero en realidad es que el Señor nos está llamando a reflexionar internamente en nosotros. ¿Realmente estoy siendo yo eso? ¿Realmente yo estoy siendo obediente a Dios? ¿Yo estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga en mi vida? Porque el orden divino de Dios tiene que estar establecido en tu vida para que tú puedas seguir echando hacia adelante. Y el orden divino de Dios está primero Dios. Es decir, que yo primero tengo que estar exaltando al Padre en mi vida, luego la familia, luego la iglesia y luego el trabajo y la comunidad. Entonces, si yo no establezco ese orden y en mi agenda diaria yo priorizo, ¿quién está en su agenda primero? Me gustaría saber. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Vamos a ver. Realmente le doy gracias a Dios por haberme levantado, por haber abrir los ojos y llevarme a mi cocinita a hacer el café. Es Eso es lo primero que hago. muy, Amén. Y yo, muy antes, importante. antes de abrir los ojos en mi cama, cuando ya estoy despierta, le digo, buenos días Espíritu Santo, buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días los que son tres veces santo. Y eso es algo como Exacto. que me hace sentir muy bien. Muy importante. Y te sientes llena de energía, ¿verdad? Claro, lista como para enfrentar todo lo que pueda venir. Y no solo con energía, te sientes protegida. Amén, sobre todo. Cuando me levanto digo, gracias Espíritu Santo, acompáñame. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Ujú. Entonces también le pregunto, porque fíjense lo que me está pasando, yo estoy predicando en base a mi testimonio. Antes yo decía, ustedes saben que yo soy periodista, entonces antes me llamaban, en la iglesia me decían, Mayra, y soy líder de mi iglesia, Mayra, el jueves tenemos una actividad. Y yo le decía, ay, pastora, no puedo ir porque yo tengo un evento. Y está bien, ¿verdad? Porque esa es mi carrera. Y después me decía la pastora la otra semana, Mayra, el martes tenemos clase bíblica. Ay, pastora, ese día no puedo ir, tengo un compromiso que ya tenía establecido porque yo primero hacía mi agenda y después lo que sobraba para el Señor. En medio de este proceso que yo estoy viviendo de cáncer, el Señor ha moldeado mi vida. Fíjense cómo llegan los procesos a la vida de uno. El Señor ha moldeado mi vida y me ha enseñado que quien me ha dado todo lo que tengo ha sido Él. Yo estaba priorizando mi agenda del mundo y a eso no es que nos está llamando el Señor. Ahora cuando empezó este año, en diciembre, ¿ustedes saben lo que yo hice? Pastora, dígame todas las actividades que tenemos por los próximos 6 meses. Y yo agarré mi agenda y puse todas las actividades todos los meses de mi iglesia. Y oré y dije, Señor, lo único que te voy a pedir, Padre amado, es que me dé la fuerza para aprender a decir que no. Para aprender a decir que no cuando hay un compromiso para ti. No es que yo voy a dejar de ir a mis eventos, pero no a todos los eventos se baila. No en todos los eventos usted tiene que estar. Cuando usted es líder de una iglesia, y aunque no sea líder, usted es un seguidor de Cristo, usted tiene compromisos prioritarios que debe atender primero que lo de la calle. ¿Ustedes saben por qué estamos hoy aquí miércoles? Porque Pirosca me dijo a mí, y le doy gracias al Señor porque me dio esa fortaleza, porque ya yo le iba a decir que sí a Pirosca el jueves, porque yo soy honesta, yo le tengo que hablar con honestidad, porque yo estoy en la carne y yo me he prometido a mí misma no mentir, ni hacer las cosas que no agradan al Señor. Y el Señor, tú me das mi sanidad, yo voy a servirte mucho más ahora. Y entonces, cuando le dije a Pirosca que no me dio tanto dolor,
Y después le dejé otro mensaje, le dije, Piroca, pero habla con tus chicas a ver si el miércoles ya se pueden conectar para yo darle la palabra. Y fíjate cómo Dios alineó todo para que nosotros estemos aquí hoy, ustedes y yo, y podamos Amén. conversar sobre eso. Entonces, no nos duela decir que no al mundo para decirle que sí a Jesús, porque eso va a traer más bendiciones a nuestras vidas. Y dice que para avanzar, avanzar implica salir de mi zona de confort en el lugar donde no hay riesgo. Debo salir del lugar donde no me da crecimiento y debo salir donde no tengo dependencia de Dios. Porque Dios nunca llamó a su pueblo a quedarse cómodo. Entonces, dice, ensancha el sitio de tu tienda, no sea escasa. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando, nos expandamos. Y nos da ejemplo bíblico. Pedro tuvo que salir de la barca para caminar. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio? ¿Y qué le pasó a Pedro? Pedro iba muy bien, pero se desvió su mirada y empezó a ahogarse. Así nos pasa a nosotros cuando estamos enfocada en nuestro propósito y viene alguien y nos saca del redil. Dios nos llama a juntarnos con mujeres del reino, nosotras que tenemos un propósito. Pero si yo tengo unas amigas que vienen y me dicen a mí, Mayra, hoy hay noche de chicas, y yo me voy por ahí, ¿qué te creen que va a pasar? Pues yo soy una señora casada. Le dije, ¿mi esposo puede ir? No. Ah, pues yo no puedo ir porque yo soy casada. No me puedo ir a beber un trago por ahí para que después me pase lo que me pase. Y entonces, ay, me pongo la mano en la cabeza. Dios mío, ¿qué hice? No, Dios nos está llamando a ser mujeres inteligentes. Y otro aspecto importante que frena nuestro avanzar es que queremos vivir en el pasado. Por eso no avanzamos en el reino de Dios, porque queremos vivir en el pasado. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Mm? Que Dios la saca de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ella todavía tiene el corazón allá, quería seguir allá. Y esa decisión de mirar hacia atrás, ¿qué le pasó? Que fue convertida en una estatua de sal. Entonces a nosotros nos pasan decisiones así, que estamos enfocadas en la misión, no desenfocamos y queremos vivir con una mochila del dolor encima de nosotros, recordando el pasado quedó atrás. El ser humano tiene evolución, nace, crece, se reproduce y muere. No podemos estar en el pasado, tenemos que seguir hacia adelante, porque si usted sigue en el pasado, yo no puedo seguir siendo niña, porque eso es una etapa que yo pasé de mi vida. Tengo que vivir mi juventud y luego seguir viviendo mi etapa de adultez, porque si no, eso va a traer consecuencias en mí. Voy a vivir en un estado de depresión, no voy a avanzar en nada y no voy a alcanzar mis metas y mi propósito que yo tengo en el paso de la vida, ¿verdad? Entonces, avanzar en el reino es madurar espiritualmente, amadas en la fe. Muchos años en la iglesia no siempre significan madurez. La madurez espiritual se nota cuando dejamos la queja avanza, cuando asumimos con responsabilidad y cuando caminamos en obediencia. ¿Qué significa cuando dejamos la queja avanza? El pastor te llama a hacer algo o en tu organización te llama a hacer, ay, no puedo. A veces sin estar haciendo nada, por estar cómoda sentada en la silla, viendo un programa en YouTube o estando en el teléfono. Esas son las quejas avanzas que damos. Y no asumimos las responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces, esas son cosas que muestran que no tenemos una madurez espiritual y que no estamos caminando en la obediencia. Así que eso es muy delicado. Y un creyente maduro no se ofende fácilmente, no depende emocionalmente de otro y discierne en la voluntad de Dios. Muchas veces nos ponemos ñoñitos por si alguien, estamos en un grupo, por ejemplo, yo pertenezco al ministerio de damas de mi iglesia y he visto algunas compañeras que a veces la que dirige, la que es líder del ministerio dice una cosa, yo no estoy de acuerdo, ah, ya me voy, porque esta se cree más que yo, porque esta no es esto, y empiezo a hacerme una película en mi cabeza, que no es bueno. Entonces, ¿eso qué pasa? Discierne de la voluntad de Dios.
no voy a estar en ese estado de coinonía que yo debo estar, por eso mismo. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Fue ungido, ¿verdad? Pero nunca maduró en su obediencia. Desobedeció las instrucciones claras de Dios. Y la consecuencia que tuvo con él, lo desecharon como rey. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que el llamado sin madurez produce pérdida de autoridad, que fue lo que le pasó a Saúl. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso, porque nuestra madurez espiritual nosotros debemos trabajarla y cuidarla. Alinear nuestra vida al reino de Dios. Avanzar no es correr sin dirección. Necesitamos una dirección clara para avanzar. Y esa dirección clara nos la da en la iglesia, en nuestros ministerios, en los estudios bíblicos, para poder alinearnos al reino de Dios. Cuando nos alineamos en el reino de Dios, fíjense, nuestras vidas, Dios, ¿qué pasa? Dios ordena nuestras prioridades. Usted no anda ajorada, apurada. Usted va ahí y todo el que la ve dice, wow, con qué paciencia esa señora y determinación toma estas decisiones. Mira cómo actúa, mira cómo anda, su rostro se refleja. Dios corrige, se encarga de corregir nuestras decisiones. Pero además de eso, algo muy lindo, Dios nos respalda. Como decía la muchacha, cuando yo me levanto por la mañana, me pongo en manos del Espíritu Santo y ella se siente protegida, se levanta con energía, porque siente que a su lado está el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo. Y la palabra nos lo dice, Él nos respalda. Entonces, el reino no es solo la iglesia los domingos. El reino de Dios es cómo hablamos, cómo perdonamos, cómo nos administramos, cómo servimos. Y todas esas cosas nosotros tenemos que, a lo interno de nosotros, analizarlo un poco y detenernos. ¿Estoy yo haciendo mi servicio bien? Si a mí me toca limpiar los baños en la iglesia, ¿yo lo estoy haciendo bien? ¿O lo estoy haciendo para que me vea el pastor? Porque ¿saben qué pasa? Cuando hacemos eso así, no sirve de nada que tú lo hagas, mejor deja de hacerlo, porque eso no le agrada a Dios para nada. Y cualquier que sea el servicio que tú estés haciendo, hazlo de corazón, vívelo, vive lo que tú estás haciendo, porque lo estás haciendo para Dios. Y Él es nuestro Rey, nuestro Padre, y es un Padre de amor, de misericordia. Nos saca de muchos líos. Ustedes han sido testigos, no porque yo se lo esté diciendo, ni lo diga la palabra. Nos saca de problemas y de procesos que vienen a nuestras vidas. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo. Y eso nosotros tenemos que estarlo siempre recordándonoslo nosotros mismos. Y ustedes dirán, yo le puedo decir a ustedes, mire, todavía no he pasado mi proceso de cáncer, voy a cirugía ahora, la semana que viene de nuevo. Y mucha gente me dice, pero no entiendo cómo tú estás tan fortalecida. Y yo le dije, porque yo he decidido vivir por fe, porque en esta tierra estamos de paso o de vacaciones, como digo yo ahora. Yo he cambiado mis términos, digo, ahora estamos aquí de vacaciones. Cuando el Señor nos manda a buscar, tenemos que estar preparados. Entonces, yo he decidido vivir en base a la fe que tengo, de que el Señor va a hacer milagro conmigo. Fíjense, la primera operación, bien y todo. Cuando volvieron a hacerme la resonancia, ya el cáncer había corrido para otro lado. Pero Dios es tan misericordioso que no permitió que mi cáncer corriera hacia los pulmones, sino hacia adelante de mis mamas. ¿Qué le quiero decir con eso? Que aunque yo esté en este cuerpo y me sienta triste en un momento determinado, no me puedo quedar en esa cajabanza, en ese pozo cenagoso. Yo tengo que secar mis lágrimas, yo tengo que seguir adelante, porque en medio del proceso estoy viendo el milagro de Dios. A Él le ha placido que no esté en otro órgano más difícil. Y nosotros tenemos que ver el lado positivo de todas las cosas que nos pasan. Porque, mis hermanos, son más las cosas positivas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros que las malas que llegan a nuestras vidas. Y cuando llegan esos procesos negativos a nuestras vidas,
vidas, en mi caso, yo entiendo que Dios quería glorificarse y llamar la atención de alguien o edificar a alguien de mi familia, a mí misma, a mi esposo, porque hoy todos estamos unidos en el Evangelio. Y eso es lo más hermoso que yo he podido vivir créanme, en 30 años de conciencia profesional, ejercicio periodístico, en mi vida personal, lo Eso más es verdad. hermoso que he podido caminar en el reino del Señor, llevar las buenas nuevas a las personas en base a mi testimonio, en base a lo que yo estoy viviendo, porque no te estoy hablando mentira, te estoy hablando lo que yo estoy viviendo en este momento. Y entonces, digo yo, eso ha traído como consecuencia que la gente me vea de que más bonita, más joven. Yo me río a veces cuando me dicen esas cosas, pero esa es la percepción de lo que la gente está viendo. Entonces yo digo, Señor, tú estás trabajando en mí, porque en otra oportunidad yo no hubiese tenido la capacidad, sí de darle a usted una charla de comunicación, una conferencia, porque ya la experiencia de 30 años en el ejercicio periodístico ininterrumpido me lo permite dárselo. Pero, mis amadas, hablar de la palabra del Señor es otra cosa. Es una gracia que Dios derrama sobre ti. Y eso es lo que yo estoy viviendo. Y yo estoy tan feliz porque eso trae alegría a mi corazón y eso está impidiendo que yo esté pensando muchas cosas ahí. Ya voy a cirugía de nuevo. Ay, Señor, ya me van a cortar esos senos, Padre. Ya no voy a tener ahí. ¿Cómo yo voy a manejar todo eso en mi vida? Yo no le estoy dando mente a nada de eso. Porque al final, si Dios me lo dio y Dios decide quitármelo, Él sabrá. Ahora, yo sí tomé mi decisión. Yo quiero caminar en tu fe. Yo quiero caminar bajo tu palabra. Yo quiero vivir en obediencia. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y si lo que tú quieres que yo haga es que lleve y ministre palabra a mis hermanas en la fe y en aquellas que todavía no están en la fe, que a lo mejor le puede testificar o edificar en un momento determinado, mi proceso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Siguiendo con esos aspectos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para avanzar, ustedes saben cuál es ser activo en el propósito. La fe sin obra es muerta. La fe si no tiene obra está muerta en sí misma. Es decir, que si tú no tienes obra, recuérdate que Dios está a la vuelta de la esquina y vendrá por su reino. Y tú quieres estar ahí preparada porque es personal que vamos a estar frente a Dios y nos va a cuestionar qué hiciste con los dones que te di. ¿A cuántas personas impactaste con tu vida? ¿A cuántas personas ayudaste en mi nombre? A eso que estamos llamados. Dios no llamó a espectadores, llamó a discípulos activos, no pasivos, gente dispuesta a tomar decisiones para seguir avanzando en el reino. Los discípulos, déjenme decirle, dejaron redes de negocios y comodidades para seguir a Jesús, los 12 discípulos que estuvieron con él, para ellos seguir avanzando, para ellos servir, para ellos discipular, para ellos impactar vida, para ellos usar sus dones que Dios le dio a cada uno, para ayudar a esas comunidades. ¿Y ustedes no se acuerdan de las personas que el Señor repartió los talentos, el siervo que escondió el talento? ¿Qué ocurrió con él? ¿Mm? Tenía capacidad, pero no la usó. A veces nosotros tenemos capacidades y no la usamos. Cogemos miedo o hacemos otra cosa que no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Y esa decisión trae repercusiones no solo en tu vida, sino en la de tu familia, en la de tu esposo, en la comunidad donde te desarrollas, porque tú formas parte del desarrollo de tu comunidad. Y si tú no te sumas, va a haber una pata coja. O tú te quedas rezagada y el otro avanza.
Entonces se acomodó y no produjo fruto. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando hoy día? Ponte a revisarte a lo interno. ¿Qué fruto yo estoy dando? ¿Qué quiere el Señor que yo sirva? ¿Me quiero quedar como la higuera, muy frondosa, con flores bonitas, que todo el mundo me está viendo y sí, famosa, esto, lo otro? Pero ¿dónde están los frutos que está dando? Y fue maldecida. No dio fruto. Yo quiero dar fruto. Y yo te invito a que tú tomes la decisión de capacitarte en la palabra y dar frutos. ¿Qué le trajo a ese siervo que escondió sus dones como consecuencia? Le fue quitado lo que tenía. ¿Tú quieres que Dios te quite lo poco que tienes, que te ha dado Él? ¿O tú quieres agrandar todo lo que, recibir esas bendiciones, que se abran esos candados y esas puertas se abran, lluvias de bendiciones para ti? ¿Mm? Esta lección, Dios no bendice la pasividad espiritual, nos quiere dejar dicho. ¿Mm? Así es que Dios nos dio talento a cada uno de nosotros, pero ¿qué pasa cuando no lo sabemos usar? Nos secamos por dentro, amadas, y no damos frutos. Así que visualice cuál es su talento y ponga a la disposición de su comunidad o organización donde usted esté pululando. En este caso, Sueños de Amor. Avanzar produce frutos, y ya estamos casi terminando. Avanzar produce frutos que permanecen. Y dice la palabra en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Oiga cómo se glorifica el Señor cuando damos frutos. Y el fruto no es solo para nosotros, es para las familias restauradas, es para las vidas transformadas, porque usted impacta vidas a otras personas, es para las comunidades alcanzadas. O sea, no te llama a quedarte ahí en tu casa, en una esquina, o trabajar nada más para tu familia, en comunidades alcanzadas. La comunidad puede ser tu iglesia, donde te congregas, alrededor donde tú vives. A veces queremos trascender a comunidades enormes, grandes, ¿no? Pero tú tienes un Edén donde Dios te desarrolló. ¿Sabes cuál es? El de tu comunidad donde tú estás. Vete a ver que siempre hay una asociación, en este caso en Estados Unidos donde vivimos, para averiguar cuáles son las necesidades, cuáles son las familias vulnerables que hay dentro de mi comunidad, que yo puedo ayudar, que si yo tengo dos panes le puedo llevar uno, porque ellos no tienen. ¿Qué cantidad de niños hay en situaciones vulnerables que necesiten una sábana que yo le lleve? Ahí en su comunidad usted hace eso. No tiene diga que salir a coger un Uber para ir. Ay, no puedo ir porque no tengo carro. Camine a 2 cuadras. Empiece a conocer su comunidad y cuáles son las necesidades que le hacen falta a la comunidad en la que yo me puedo agregar para seguir hacia adelante y que ellos puedan seguir hacia adelante, que eso es muy importante. Así es que yo quiero decirle a ustedes que todos los personajes de la Biblia tuvieron un propósito, vivieron un proceso, pero tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y por eso tuvieron una oportunidad para ser mencionados en la Biblia. El día del mañana, cuando yo no esté o usted no esté, va a pasar igualito, que la gente va a decir, ¿qué hizo María? Oh, pero María en su comunidad se agregó al programa de asistencia social de su comunidad y allí ayudaban a mujeres, le llevaban conferencias en diferentes áreas del saber para ayudarla a progresar. Le ayudaban, hicieron un daycare donde ellas no pagaban, pero una familia cuidaba a los niños hoy, otra mañana, y esa mujer se pudo desarrollar. Hicimos una jornada de alimentación y llevamos comida a los más necesitados. Cosas tan simples como ese. Usted no lo va a creer. En Estados Unidos hay gente pasando hambre y necesidades y hay muchas cosas que hacer. Muchas, en diferentes órdenes, en lo que usted quiera ver. Pero aprenda a ser útil, porque eso le va a edificar su vida.
grandemente. Y todos los procesos, yo digo que la vida es un caminito y tiene un puntito aquí y tú te paras y tú dices, ¿qué hago aquí? Dios te llevó ahí porque ahí había algo que Dios quería que tú hicieras. Yo estoy aprendiendo las cosas así. Yo duré un periodo aquí, duré un periodo de 5 años cuando vine a la Florida y saqué mi licencia porque yo dije que no iba a ser más periodista. Saqué mi licencia de cuidar personas con discapacidad. Y déjenme decirle que yo duré 5 años en eso, cuidando niños especiales. ¿Y qué aprendí allí? Aprendí a ser empática con el ser humano. Aprendí que no somos nada y que todos somos iguales. Porque cuando yo cuidaba un señor mayor que estaba postrado en una cama, aprendí que el día del mañana yo puedo caer enferma y pasar lo mismo. Y quisiera que haya una mano solidaria que me cuide y que me limpie con amor, no haciendo gestos de peste. Dios trabajó con mi carácter y aprendí a respetar. También limpié hoteles y casas antes de volver al medio como periodista. Y en ese tiempo lloré, sí, lloré porque yo decía, ¿por qué yo estoy haciendo esto si yo no nací para esto? Pero ahí aprendí a respetar el trabajo del que limpia, que es tan importante como el trabajo que hago yo de comunicar. Aprendí eso y aprendí a respetar el oficio de esas mujeres que lo hacen con tanto amor, esas mujeres centroamericanas. Ellas viven eso. Yo aprendí a respetar eso y a quitarme el sombrero delante de ellas por la gallardía en que cómo lo hacen, porque es un trabajo honesto, porque ellas pudieran estar prostituyéndose, ganándose la más suave, haciendo cualquier cosa, pero decidieron limpiar. No importa el trabajo que tú hagas, hazlo con amor, hazlo de corazón y hazlo pensando en que estás sirviéndole a Dios. Así es que hoy, mis hermanas, yo les digo a ustedes, no sean como los que, no seamos nosotros como los que murieron en el desierto. No miremos atrás como la mujer de Lot. No entierren lo que Dios nos dio. No entierren lo que Dios te dio. No vivas de la apariencia sin dar frutos. Porque cuando lleguemos ante el Señor, todas esas cosas nos van a permitir avanzar en el reino de Dios. Y avanzar en el reino de Dios es una decisión diaria que tú debes tomar. Yo te invito a que no retrocedas. Yo te invito a que no te detengas. Yo te invito a no conformarte. Este 2026 es un año para nosotros avanzar, mis hermanas, hacia obtener la gloria de Dios en nuestras vidas, en la de nuestra familia, la de nuestros hijos, para que nuestras generaciones sean bendecidas. ¿Tú sabías que por una sola persona que entregue su corazón al Señor en tu familia es salva? ¿Tú sabías eso? Entonces, avanzar, aunque no tengas todo claro, pero date esa oportunidad. Avanzar aunque el proceso te duela. ¿Ustedes creen que a mí no me duele este proceso de cáncer? Porque igual que a muchas, me pasó por la cabeza cuando me dijeron la palabra muerte. Me pasó una radiografía rápida de mi vida, donde yo me veía que no iba a ver más a mi nieta, que no iba a ver más a mis hijos, que aunque estén grandes, nosotras somos madres y siempre nos creemos que ellos están chiquitos y que están indefensos. Pensaba en mi esposo, decía, wow, tanto que este hombre me ama, Señor, y tú me llevas ahora, no sé cómo él va a estar.
entonces este es un año para avanzar, porque solo la fuerza de Dios nos va a dar la resiliencia que cada una de nosotros necesitamos para avanzar en su reino. Y ese reino de Dios, el que yo te muestro hoy y en el que te invito a avanzar, es en la fe de Dios, es en el propósito de Dios y es en el llamado que Dios tiene para ti, que ya Dios te lo dio. No voltee tu cara hacia un lado para desenfocarte en tu propósito este 2026. Ponte la armadura de Cristo, porque con la humana no vas a poder. Y camina firmemente para que puedas avanzar hacia el reino con fe, con propósito y con obediencia. Buenas noches y gracias, mis hermanas.